por qué surgió esta carta. El apóstol Pablo había ido en su viaje misionero a Tesalónica. A causa de la persecución salió antes de lo previsto. Tuvo que refugiarse en Atenas, pero estaba muy preocupado por el estado espiritual de estos nuevos creyentes que había dejado solo y antes de tiempo, y envió a Timoteo a averiguar el estado de estos nuevos creyentes tesalonicenses. Para su agrado, él recibe muy buena noticia de Timoteo de que los hermanos allá seguían bien, seguían firmes, no se había disuelto la iglesia. No obstante, como ha de esperarse, por más positivo que haya sido el reporte, ninguna iglesia es perfecta y podemos asumir sin temor a equivocarnos que también estos hermanos necesitaban crecer. Así que Pablo viene al principio defendiendo su ministerio, explicándole por qué se tuvo que ir antes de tiempo. Y en el verso 1 del capítulo 4 inicia con las palabras por lo demás. Lo que quiere decir que hay una conexión, que aunque hay una separación de capítulo, pasa del capítulo 3 al 4, hay una conexión con lo que él venía diciendo anteriormente. Así que vamos a leer los versículos 11 al 13 del capítulo anterior para poder seguir entonces el flujo de la conversación de Pablo y entrar a nuestro pasaje. Dicen los versículos 11 al 13 del capítulo 3, que es una oración de Pablo, un deseo. Ahora es que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a vosotros, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Ese párrafo resume que Pablo, ese párrafo se resume en que Pablo ruega a Dios que los haga crecer y abundar en amor. Noten lo que dice en el verso 12, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor, a fin de que sean afirmados en santidad. Lo cual nos enseña que el amor es el medio por el cual nosotros crecemos en santidad. Porque la santidad no es más que yo amar a mi prójimo y amar a Dios. A veces nosotros tenemos unos conceptos de la santidad que sacamos no sé de dónde, como que la santidad tiene que ver con asceticismo, con aislarse, con ser una persona sola, solitaria, fría. No, todo lo contrario. La santidad es amor, amar al prójimo y amar a Dios. Por tanto, cuando el apóstol exhorta a la santidad, básicamente lo que él nos está exhortando es al amor, a amar a los demás y amar a Dios. Eso es la esencia de la santidad. Mientras más una persona ama a Dios, mientras más una persona ama a su prójimo, más santa es una persona. Así que usted quiere identificar santidad en su vida y en la vida de los demás, observe la manera como ama a su prójimo y como ama a Dios. Bien, pasemos entonces ya a los versículos de nuestro pasaje, versículos 1 y 2. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más, pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. En ambos versos, si notamos, se enfatiza que los mandamientos que el apóstol ha traído son en el Señor Jesús y por autoridad del Señor Jesús. Y eso nos recuerda algo que vimos en el capítulo 2, verso 13. Recordarán que el apóstol Pablo dijo en el capítulo 2, verso 13,
Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. O sea que Pablo está diciendo aquí, ustedes recuerdan la instrucción que yo le traje en el Señor Jesús, por autoridad del Señor Jesús. Allá atrás había dicho, doy gracias que cuando yo la primera vez hablé a ustedes, ustedes lo recibieron y lo aceptaron como lo que es, no palabra mía, sino del Señor. O sea, ¿qué le está enfatizando aquí? Esta instrucción, ustedes anteriormente la recibieron como lo que es, palabra del Señor, y espero que la sigan recibiendo como lo que es, palabra del Señor Jesús. Pablo está aquí muy empeñado en que los tesalonicenses no lean esta carta como mera palabra de hombre, sino como la palabra del Señor. Porque él sabe que si la palabra de Dios va a hacer alguna obra en el corazón de los tesalonicenses y en el corazón de nosotros, lo primero es que debe ser aceptada como lo que es, como la palabra del Señor. Y muchas veces la palabra de Dios no obra en nosotros como debiera obrar, porque nosotros no la hemos aceptado como lo que es, como la palabra del Señor. Así que Dios quiera que esta palabra que estamos recibiendo en esta tarde, la aceptemos, la recibamos en el Señor Jesús y por autoridad del Señor Jesús. ¿Cuánta diferencia haría si nosotros estaríamos totalmente conscientes de que lo que estamos recibiendo ahora mismo es la palabra del Señor Jesús? Entonces, recordando que la santidad no es más que amor al prójimo y amor a Dios. Entonces, a partir del verso 3, Pablo inicia con instrucciones más particulares sobre el amor a Dios y el amor al prójimo, pero en particular en el área de la sexualidad. Versículos 3 al 5. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Lo primero que el apóstol dice, esta es la voluntad del Señor. Muchas veces o constantemente nos estamos preguntando, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y hay muchas cosas de las cuales pudiéramos no estar seguros. ¿Será la voluntad del Señor que yo me quede en este empleo o me vaya a otro? ¿Será la voluntad del Señor que yo tome vacaciones ahora o lo tome más tarde? Y ahí uno no pudiera estar muy seguro. Pero hay otras cosas donde podemos estar 100% seguros. ¿Qué dice el pasaje? La voluntad del Señor es vuestra santificación. La Biblia es clara y enfática. El Padre nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha, como dice Efesios 1. Jesucristo murió para santificarnos, como dice Efesios 5. Y el Espíritu Santo nos santifica, como dice 2 Tesalonicenses 2:13. Así que es evidente que la voluntad de Dios es que tú seas más santo. No hay que averiguar mucho, ni siquiera hay que orar mucho. La Biblia es clara. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y a diario nos estamos topando con decisiones y muchas veces nos complicamos tratando de buscarle la quinta pata al gato. Dios quiere que tú seas más santo. Si tú tienes que tomar una decisión, simplemente pregúntate cuál de las dos es más santa. ¿Cuál de las dos es de mayor amor al prójimo y a Dios? Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas. No hay que buscar ni preguntar más. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Escoge aquello que sea más amoroso al prójimo y más amoroso a Dios. En toda nuestra vida, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Pero hay un área en particular donde Pablo busca aplicar este principio. Dice el verso 3,
porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, en particular, que os abstengáis de inmoralidad sexual. El área particular donde él llama la atención de los tesalonicenses y la nuestra es la de la inmoralidad sexual. Y preparando este mensaje, me vino a la mente lo siguiente, interesante. Esta es la tercera serie que el pastor Juan José y yo presentamos de manera expositiva. Ustedes recordarán que la primera fue la carta de Pablo a los Efesios, y luego el Sermón del Monte, y ahora esta exposición sobre la carta a los tesalonicenses. Y resulta que en la primera, yendo expositivamente, nos topamos con este tema en Efesios capítulo 5. Y me tocó a mí predicar sobre ese tema. Recordarán ese versículo que dice, ni aun se nombre entre vosotros. Luego, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús dice que el que mira, dice, yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y dice que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Otra vez volvió el tema de la inmoralidad sexual. Y ahora en otra serie expositiva tocamos otro pasaje que trata con eso. Y ustedes saben que yo creo que eso no es coincidencia. Yo creo que no es un accidente. Y siempre me toca a mí. Esa parte yo no sé cómo explicarla, pero la parte de que tenemos tres series expositivas y que siempre el tema sale a relucir, yo he llegado a la conclusión de que porque Dios ama a la Iglesia Bautista de la Gracia. De que Dios sabe que nosotros necesitamos escucharlo eso una y otra vez. Nosotros, el pastor Juan José y yo, nunca nos ponemos de que mira, vamos a buscar un libro donde hable de inmoralidad sexual y esa es la serie que vamos a dar. No, no es así que nosotros decidimos cuál serie vamos a exponer, pero Dios en su voluntad ha escogido que se hable de esto siempre. Y tal vez fue porque ya lo de Efesios fue en el 2010, tal vez cuando hablamos de ni aun se nombre, Dios te enfrentó y te frenó y te corrigió. Pero con el pasar del tiempo empezaste a bajar la guardia, estabas jugando un poquito y vino el Sermón del Monte y te corrigió y te levantó otra vez. Y ya hoy tú estás como flojándote otra vez. Y ahí viene el Señor otra vez con su palabra. Que os abstengáis de la inmoralidad sexual. Tal vez eso. Estoy seguro que es porque Dios ama a esta iglesia. Veamos entonces los particulares de esta exhortación. Versículos 4 al 5. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. El verso 4 ha sido un reto para los traductores de la Biblia, porque literalmente en griego dice lo que dice, como lo traduce la versión Biblia de las Américas, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso. Ahora yo te pregunto, cuando Pablo está hablando de vaso, poseer su propio vaso, ¿a qué se refiere? ¿Vaso de beber? ¿El vaso que está ahí adentro? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, hay dos posibilidades. Y algunos traductores lo traducen de una manera y otros de otra. Vaso pudiera ser mi propio cuerpo. O pudiera ser mi esposa. La Reina Valera lo traduce así. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahora, ¿cuál de los dos? ¿Será esposa o cuerpo? Bueno, yo entiendo que ahí es esposa y le voy a decir por qué. Si vamos, hay otro pasaje relacionado en 1 Corintios 7 donde Pablo usa una frase similar y dice: por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es un pasaje muy parecido. Aquí es claro que la exhortación es a tener, a poseer a su propia esposa. En 1 de Pedro 3:7
se usa la palabra vaso para referirse a la esposa, diciendo que la mujer es vaso más frágil. Y además, no tendría mucho sentido decir que tú debes poseer tu propio cuerpo, porque tú no tienes la posibilidad de poseer ningún otro cuerpo. Ahora, si tú estás practicando la inmoralidad sexual, es muy posible tú poseer la esposa de otra persona. Entonces, por eso hacemos ese paréntesis, un poquito gramatical y de traducción, de que entendemos que lo correcto es ahí entender, cada uno poseer su propio vaso, es que cada uno tenga su propia esposa en santidad y honor. Bien, entonces, el apóstol ha mandado a que nos abstengamos de la inmoralidad sexual. La pregunta es, ¿qué es la inmoralidad sexual? Y también vamos a utilizar la palabra lujuria como sinónimo. Así que si ustedes escuchan lujuria o inmoralidad sexual, estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que lujuria se refiere más como a lo que estoy deseando en el corazón. Pero para definir lo que es inmoralidad sexual, vamos a volver al pasaje y dejar que el mismo pasaje nos diga lo que Pablo quiere decir. Versículos 4 y 5. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso o su propia esposa en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia. Inmoralidad sexual, entonces, es lo contrario a tener a tu esposa o tu esposo en santificación y honor. Y es lo mismo a pasión de concupiscencia. Inmoralidad sexual entonces es lo contrario a tener a tu cónyuge en santificación y honor, y es lo mismo a pasión de concupiscencia. Y en esta semana, en nuestro estudio de pareja, que le voy a dar publicidad gratis ahora, que lo hacemos todos los martes en la casa de los Filpos estudiando un libro, y le invito a participar. En esta semana leyendo, me topé con una definición interesante de pasión. ¿Qué es pasión? El autor decía, pasión es un deseo en esteroides. Déjame explicar. Ustedes saben que en las grandes ligas ha habido cierto escándalo, algunos de ustedes pudieran saber, porque ciertos jugadores han sido acusados y algunos han admitido inyectarse hormonas para promover el desarrollo de sus músculos y así tener mejor desempeño en el juego. Y entonces un jugador que daba 20 a 30 cuadrangulares, cuando se sometía a un tratamiento de esteroides, podía dar 50 y hasta 60 cuadrangulares. De un pelotero normal pasaba a un super pelotero. Bueno, una pasión de concupiscencia es un deseo en esteroides. Es un deseo que pasa de ser un deseo normal a un super deseo, a un deseo sumamente fuerte. Y el hecho de que sea concupiscencia es un super deseo malo, porque yo quisiera tener deseo en esteroides por Dios, siempre. Pero en este caso Pablo está hablando de pasión de concupiscencia, un sumamente fuerte deseo, pero malo. Y hay que tener en cuenta que el deseo sexual no es malo, es bueno. Dios creó al hombre un ente sexual. Dios lo creó desde el principio. Dice que todo lo que Dios creó fue bueno y le ha dado su lugar apropiado dentro del matrimonio. Pero el deseo sexual fue creado para ser gobernado por santidad hacia Dios y por honor a la otra persona. Eso es lo que el pasaje está enseñando. Poseer a tu esposa en honor y en santidad. Entonces, el deseo sexual, que es bueno, ha sido creado para correr en ese carril. En un carril que por un lado tenemos honor a la persona y por otro lado santidad hacia Dios. Entonces la inmoralidad sexual o la lujuria
es el deseo sexual en ausencia de santidad y en ausencia de honor. Dios fue quien estableció el matrimonio. Y el matrimonio es una relación donde un hombre y una mujer hacen un pacto de por vida, de honrarse mutuamente en amor y en fidelidad. El deseo sexual que agrada a Dios viene a ser entonces siervo y chispa de ese pacto. Pero el pacto está primero. El deseo sexual viene a someterse y a ser instrumento en manos de ese pacto. Por eso, el decirle yo a otra persona, quiero que me dé satisfacción sexual, pero no quiero entrar en pacto contigo, es prácticamente a lo mismo que decirle, yo quiero usar tu cuerpo, me interesa tu cuerpo, pero no me interesa el resto de tu persona. Cuando Dios manda entonces que la sexualidad se use en honor, es lo que está diciendo, es que se use en el contexto de honrar a la otra persona, de valorarla completamente y no solamente para usar su cuerpo. Cuando yo le digo a una persona, yo quiero usar tu cuerpo, pero no me interesa toda tu persona, eso es deshonrar a esa persona. Eso es lujuria. Entonces, lujuria, una manera de definir lujuria o inmoralidad sexual es el deseo sexual sin la presencia del compromiso de honrar al otro. He ahí el mal de la pornografía. Se busca la satisfacción del deseo sexual en ausencia de respeto a la honra de la otra persona. Trata a la otra persona como un objeto en lugar de tratarlo como una persona. Entonces, en resumen, la lujuria más bien busca usar al otro en lugar de honrar al otro. No le interesa la persona del otro, le interesa más bien su cuerpo. Lo trata como un objeto y no como una persona creada a imagen de Dios. Entonces, la lujuria primero es deshonra al otro. Y es interesante que yo creo que es posible, por el mismo pasaje, ser lujurioso aún con tu esposa. ¿Cómo? ¿Sí? Porque mira lo que dice el pasaje. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Recuerda que su propia esposa en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia. O sea que el apóstol Pablo está dando a entender ahí que yo puedo poseer a mi propia esposa en pasión de concupiscencia. ¿Cuándo? En la misma circunstancia, cuando estoy tratándola como un objeto y no honrándola como una persona creada a imagen de Dios. Así que la lujuria deshonra al otro. Pero también hay otro elemento de la lujuria, igualmente importante, y es que no toma en cuenta a Dios. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación. Recuerden que santidad es apartado para Dios, dedicado a Dios, centrado en Dios. Y luego dice el verso 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Por qué los gentiles viven en pasión de concupiscencia? Porque no conocen a Dios. Lo que quiere decir es que una cosa es inversamente proporcional a la otra. Si yo conozco mucho a Dios, va a haber poca pasión de concupiscencia. Si yo tengo mucha pasión de concupiscencia, porque yo no conozco a Dios. La santidad de vida es el resultado de conocer a Dios. Y el conocimiento de Dios y una vida que corresponde a ese conocimiento de Dios va a mantener el deseo sexual gobernado
e impedirá que se convierta en lujuria. Así que en esencia, la lujuria es un rechazo de Dios y de lo que Él dice. Noten el verso 8 más adelante. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Santidad es tomar en cuenta a Dios sobre todas las cosas. Que cualquier cosa que yo vaya a hacer, mi circunstancia principal, la persona que yo más tomo en cuenta es Dios. En la lujuria eso es invertido. Yo no tomo en cuenta a Dios y a lo que Él dice. Es un deseo sexual que no está regulado ni gobernado por un deseo supremo de agradar a Dios. Es un deseo sexual que anda por su cuenta. Recuerden que Dios es el creador aún de la sexualidad. Él sabe cómo debe usarse. Como alguien decía, Dios fue que diseñó la sexualidad y el manual está aquí. Y si tú quieres usarla bien, es aquí que tú tienes que buscar las instrucciones. Pero el hombre no toma en cuenta al diseñador de la sexualidad para usarla. Y la usa mal. Y de ahí salen todas estas perversiones. La inmoralidad sexual sucede cuando tú entiendes que tú sabes más que Dios en el uso de la sexualidad. Así que la inmoralidad sexual es la corrupción de algo bueno que sucede cuando se deshonra a la otra persona y cuando no se toma en cuenta a Dios. Si tu deseo sexual no está siendo guiado por respeto al otro, por honra al otro y amor por la santidad de Dios, entonces ese deseo se puede definir como lujuria. ¿Cómo saber si tu deseo sexual es lujuria? Si no está siendo gobernado por respeto y honra a la otra persona y por amor a la santidad de Dios, es lujuria, es inmoralidad sexual. Así que ya sabemos lo que es la lujuria y no hay duda que vivimos en un mundo donde la inmoralidad sexual es muy, pero muy común. Muy común. La gente está acostumbrada a la lujuria en nuestros días. No lo considera algo ni importante y mucho menos peligroso. Si hiciéramos una encuesta, por lo menos salimos a la calle, vámonos al monumento, a preguntarle a la gente cuáles son las cosas más peligrosas en el mundo en que vivimos. ¿Qué ustedes creen que ellos van a decir? Bueno, los atracos. Los atracos son sumamente peligrosos, aquí han aumentado. O, bueno, hay ciertas enfermedades muy peligrosas, el cáncer, el SIDA, eso es muy peligroso. Las guerras. Pero es probable que el pecado sexual no esté en esta. Es más, yo se lo aseguro. Usted sale al monumento y en esa encuesta nadie va a decir, ay, la inmoralidad sexual, eso sí es peligroso. Nadie lo va a decir. Pero ¿qué piensa Dios sobre lo que es peligroso? Eso es lo que tenemos que preguntarle. ¿Qué piensa Dios que es peligroso? ¿Qué tan importante para Dios es tu vida sexual? Verso 6. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Esto quiere decir que las consecuencias de la lujuria serán peores que las consecuencias del cáncer, de los atracos y de las guerras. ¿Por qué? Ustedes saben lo que dijo Jesús. Se lo voy a repetir. No temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen más nada que puedan hacer. Ahí en esa categoría caen los atracadores, caen las enfermedades mortales, caen las guerras. Matan el cuerpo y después de esto no tienen más nada que puedan hacer.
Pero yo os mostraré a quién debéis temer. ¿Cuál es el gran peligro? Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, a este temed. Entonces, a la luz de esto, ¿qué es más peligroso? ¿Un atracador? ¿Un narcotraficante? ¿El SIDA? ¿El cáncer? ¿O la inmoralidad sexual? La venganza de Dios, que es lo que dice el verso 6, es más peligrosa que cualquier otra cosa. Y nuestro texto dice que la venganza de Dios vendrá sobre aquellos que rechazan las advertencias de Dios en cuanto a la inmoralidad sexual. O sea que es muy verdadero, muy preciso y correcto decir que la inmoralidad sexual es más peligroso que el cáncer, es más peligroso que los atracos y que las guerras. La vida eterna está en juego por la manera en que tratamos con la inmoralidad sexual. Textos como este y otros pasajes enseñan que una persona que no lucha en contra de la inmoralidad sexual en su vida no será salvo. Recuerden el Sermón del Monte. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. O tú luchas o te vas al infierno. Y 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni ninguno de ellos heredarán el reino de Dios. Entonces, si usted estuvo aquí esta mañana, tal vez dice, espere, ahora sí que me están confundiendo. Todos predicadores. Esta mañana me dijeron que el que es salvo para siempre. Que no hay nada que lo pueda separar del amor de Dios. Y ahora este predicador me viene a decir a mí que si yo no lucho contra la inmoralidad sexual, me voy a perder. ¿Cómo es esto? Pónganse de acuerdo antes de usted subir a predicar. ¿Cuál de las dos? La confusión viene porque la gente hace una separación entre la fe que salva y la fe que santifica. La separan y ponen en una gaveta, yo tengo fe que salva, y por otro lado, pero no tengo fe que santifica. Eso no es posible. La Biblia enseña que la fe que salva es la fe que santifica. Y si yo no tengo fe que santifica, es porque yo nunca tuve fe que salva. Yo dije que la tuve, pero no la tuve. Cuando una persona cree verdaderamente en Cristo, esa fe no fue solo un medio para su salvación, sino también un medio para su santificación, su crecimiento espiritual. La fe verdadera santifica. Y por eso es que en la Biblia habla de que hay fe muerta. ¿Qué es una fe muerta? Es una fe que parece viva, tiene el cascarón de una fe verdadera. Personas que profesan ser creyentes, pero cuando usted evalúa su vida, no hay ninguna evidencia de que esa fe era viva o real. Es una fe de la boca para afuera. Y el Evangelio de Cristo es esto: las buenas noticias de que tú eres pecador, de que tú mereces condenación, pero Dios en su gran amor envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea en Él pueda ser salvo. ¿Y salvo de qué? Salvo de la culpa del pecado. Salvo del castigo del pecado, pero también salvo del dominio del pecado sobre tu vida. Cuando una persona realmente pone su fe
en Cristo no se pierde. Es verdad. Si esa fe es real, no se pierde. Porque esa fe lo va a llevar hasta el final. Esa fe santifica. Esa fe persevera hasta el final. Como dice Romanos 6:14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La persona que por fe ha creído y está bajo la gracia, se evidencia porque el pecado no tiene dominio sobre él. Es una persona que aunque peca, no quiere pecar, lucha, resiste y toma medidas para eliminar el pecado de su vida. Entonces, cuando lo aplicamos a la lujuria, una persona que deja la inmoralidad sexual en su vida sin combatirla, es una persona que está dando evidencia de que su fe no es real. Porque el creer es lo mismo que luchar. Y yo pienso que no me equivoco al decir que la circunstancia en que vivimos en cuanto a la inmoralidad sexual hoy día presentan más tentaciones para nosotros que las que jamás han presentado en esta área de la inmoralidad sexual en toda la historia de la iglesia. ¿Y por qué lo digo? Porque hace 100 años y para atrás, para una persona practicar la inmoralidad sexual, tenía que salir de su casa e ir a un lugar donde pudiera presenciar, sea un cabaret, sea juntarse con otra persona, lo cual se exponía a vergüenza, a que lo vieran, a que lo atraparan. Hace 50 años empezaron a salir publicaciones facilitándolo, revistas, asuntos en la televisión que facilitaban, ya no había que salir de la casa. Obviamente había que alguien te tenía que traer la revista o tú tenías que ir a comprar, tú tenías que verlo en la televisión, pero ya era más fácil, era en la privacidad del hogar. Y hoy día está en la privacidad de tu celular o de tu computadora. Y tú puedes borrar el historial y nadie enterarse. Y las estadísticas son alarmantes, alarmantes. Yo, como pastor, creo que son muy pocos los que han podido salir de la adolescencia ilesos de la inmoralidad sexual. Casi no hay adolescente, creyente estoy hablando, que haya escapado de los ataques de la inmoralidad sexual. La lucha es ardua. Y no se aplica solo al adolescente, a todos los niveles. Es una lucha ardua. Ahora, ¿quiere decir eso que no vamos a rendir? ¿Quiere decir eso que no se puede ganar en esta lucha? No, no quiere decir eso. Porque tenemos uno que venció el pecado, que puso su espíritu dentro de nosotros. Yo le voy a dar un testimonio de un predicador que por 10 años estuvo esclavo a la lujuria. ¿Y qué Dios usó en su vida para liberarlo? Y él escribió un testimonio en una revista. Él se topó con un comentario basado en Mateo 5:8. Ustedes recordarán, Mateo 5:8 dice lo siguiente: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y voy a citar sus palabras. Él dice: hasta ese momento, ninguna de las advertencias y argumentos negativos habían sido exitosos en mantenerme alejado de la lujuria. O sea que él leía en la Biblia advertencias del castigo de Dios sobre los que practican estas cosas. Probablemente otras personas, que la disciplina, no sé, muchísimas cosas. Nada había podido romper esa esclavitud. Pero en este verso de Mateo 5:8 encontré
la descripción de lo que me estaba perdiendo al seguir albergando la lujuria. Estaba limitando mi propia intimidad con Dios. El amor que Él ofrece es tan trascendente y posesivo que requiere que nuestras facultades estén purificadas y limpias antes de poder poseerlo. ¿Podía su amor ser más agradable y placentero? ¿Podía el agua viva apagar mi lujuria? Eso fue un paso de fe. En otras palabras, este señor vio Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué pasa si mi corazón no está limpio? No voy a ver a Dios. Y no hay nada mejor para un alma, para una persona, que ver a Dios, que tener comunión con Dios. Como decíamos, ese es el sumo bien. Y justamente lo estábamos cantando. El sumo bien es ver la faz de Dios. Y cuando mi corazón está sucio por la lujuria, yo mismo me estoy limitando de gozar del mayor placer que es tener comunión con Dios. ¿A usted no le ha pasado que ha cedido ante la tentación y el orar no es igual? Ha cedido ante la tentación y el cantar no es igual. Ha cedido ante la tentación y usted siente distante a Dios. Es porque los limpios de corazón verán a Dios. Pero los que comparten el corazón con el pecado sufrirán distancia de Dios. Y yo estoy seguro que no son pocos los que constantemente están batallando con la lujuria. Y como eres creyente, es algo que tú quieres vencer, pero no has podido todavía. No te rindas, hermano. No te rindas, hermana. El Espíritu Santo está dentro de ti. Aplica lo que aprendimos hace unas semanas. ¿Recuerdan? Roca A. Ahora vamos a aplicar Roca A combatir la lujuria. ¿Qué significa Roca A? Vamos a repasarlo. R. Reconoce que por ti mismo nada puedes hacer. O. Ora pidiendo la ayuda de Dios. C. Confía en una promesa particular de su palabra. A. Actúa basado en lo que tú has visto en la palabra de Dios. Y A. Agradece a Dios luego de haber obrado en tu vida. Entonces, dile: Señor, tú sabes cuántas veces yo he intentado parar esto en mi vida y no he podido. Yo reconozco mi pecado y que sin ti yo no puedo. Ayúdame. Dame de tu gracia para aborrecer lo que tú aborreces y creer en tu palabra, que bienaventurados los de limpio corazón. Yo quiero verte, Señor. Quiero tener más comunión contigo. Y este pecado lo está obstaculizando. Voy a actuar, voy a hacer lo que sea necesario para eliminarlo de mi vida. Así que, Señor, dame de tu gracia para yo, si es necesario, cortar el internet. Si es necesario, bloquear mi computadora. Si es necesario, hablar con otra persona para que me ayude a vencer esto. Voy a dejar de juntarme con aquellos que están siendo de mala influencia en esta área. Voy a actuar, no simplemente lo voy a dejar aquí. Voy a actuar. Voy a hacer lo que sea, Señor, porque quiero verte. Quiero tener más comunión contigo. Y al final, Señor, te daré las gracias por haberme rescatado. Así que hemos visto en esta noche el mandato de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Que os abstengáis de la inmoralidad sexual. En santificación, tomando en cuenta a Dios, y en honra, honrando al otro.
¿Y cómo lo vamos a hacer? Con fe en su palabra. Reconociendo, orando, confiando y actuando basado en su palabra. Amén. Oremos. Oh Padre, tú has traído esta palabra en esta tarde. Y no es la primera vez que se habla de esto aquí. Tú has querido que hablemos varias veces sobre esto. Y estamos conscientes de que tú has querido porque tú nos amas. Porque tú quieres que el pecado no tenga dominio sobre nosotros. Tú quieres que vivamos libres para ti. Y que podamos tener mayor comunión contigo. Y oh Dios, ese es nuestro deseo también. Ayúdanos, oh Dios, a creer en tu palabra, a aceptar tu palabra. Y si hay ahora mismo en nuestro corazón una alianza al pecado, en particular a la lujuria, oh Dios, rómpela. Nosotros queremos romperla. Y si no la rompemos nosotros, oh Dios, haz tú lo que sea para exponer ese pecado. Si no te honramos, Señor, avergüénzanos para que te honremos. Porque eso es nuestro bien y este es nuestro deseo. Perdona nuestros pecados, oh Dios, que son muchos. Presentamos la sangre de tu Hijo Jesucristo para la limpieza de toda nuestra maldad. Y es en su nombre que te hemos orado. Amén.